Adicionalmente, hemos identificado, utilizando tecnología de vanguardia, una estructura en la sonda de Campeche con reservas del orden de 82 millones de barriles, que en un plazo menor, inclusive los 2 años, estimamos unos 16 meses, dada su cercanía a la infraestructura existente, aportarán otros 100,000 barriles de aceite y cerca de 80 millones de pies cúbicos de gas al día. Sumados, estos 350 millones de barriles en reservas y la perspectiva cierta de 200,000 barriles diarios más de producción son muy buenas noticias para Pemex, para la industria y para nuestro país. Adicionalmente, hemos identificado, utilizando tecnología de vanguardia, una estructura en la sonda de Campeche con reservas del orden de 82 millones de barriles, que en un plazo menor, inclusive los 2 años, estimamos unos 16 meses, dada su cercanía a la infraestructura existente, aportarán otros 100,000 barriles de aceite y cerca de 80 millones de pies cúbicos de gas al día. Sumados, estos 350 millones de barriles en reservas y la perspectiva cierta de 200,000 barriles diarios más de producción son muy buenas noticias para Pemex, para la industria y para nuestro país. Este hecho contribuye a la necesaria reposición de reservas que habían venido menguando y sobre todo contiene la promesa tangible de reactivar una zona de gran arraigo petrolero como es el Golfo de México. Como bien señaló el director de Pemex, Lozoya Austin, las reservas podrían alcanzar 350 millones de barriles de petróleo crudo equivalente y en fecha próxima podríamos tener una producción diaria de más de 200,000 barriles de crudo y 170 millones de pies cúbicos de gas. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Gracias por estar de nuevo en este programa. Bueno, hemos escuchado estos 2 fragmentos de lo que dijo primero Emilio Lozoya, el director de Pemex, de Petróleos Mexicanos, y después el secretario de Energía de México, Pedro Joaquín Caldwell, en esto que se anunció hace unos días en México, en el marco de lo que fue el Congreso Mexicano del Petróleo. Y es importante detenernos en esto, que la semana pasada se anunció porque está Pemex anunciando nuevos yacimientos en el Golfo de México. Y bueno, estamos frente a lo que se anuncia como los primeros resultados de la reforma energética, esta polémica reforma energética aprobada y promulgada el año pasado en México. Y bueno, pues ahora se está planteando los primeros descubrimientos de hidrocarburos, dice Pemex, aprovechando las nuevas herramientas que le proporcionó la reforma energética. Dice la Comunicación de Petróleos Mexicanos que este es el primer resultado tangible en materia de exploración tras la aprobación de esta reforma en agosto de 2014. Y bueno, vienen las especificaciones del caso, que ya algunas las escuchó usted en voz de Lozoya y en voz de Joaquín Caldwell sobre este anuncio de lo que llaman nuevos yacimientos, nuevos campos de crudo en el Golfo de México y esta área conocida como Litoral de Tabasco y esta estructura cercana al complejo Cantarell. Están aquí 2 invitados de este programa a quien les aprecio mucho que hayan asistido y que hayan aceptado nuestra invitación. Está el ingeniero Francisco Garaycochea, es presidente del grupo Ingenieros de Pemex, Ingenieros Constitución de 1917, y vicepresidente del Observatorio Métrica Ciudadana, y bueno, pues un experto en la materia. Gracias, Francisco, por estar aquí, ingeniero. Gracias. Bienvenido, gracias por estar aquí. René Sánchez, nuevamente gracias por estar en este programa. Gracias. René es director de Colectivas AC y bueno, un seguidor y especialista de este tema desde hace algunos años. También que por supuesto es importante tu opinión y análisis de lo que está diciendo Pemex. Estamos, ingeniero Garaycochea, frente a esto que se anuncia como las primeras cosas después de esta polémica reforma energética y petrolera en México. ¿Qué dice usted, ingeniero, del anuncio? Bueno, esto no es el resultado de la reforma. El descubrimiento
y la asignación de reservas para un yacimiento comprende las etapas de sismología que se iniciaron en 1977, por ahí, y que se han afinado con la sismología de 3 dimensiones, que da un poco más de detalle. Pero la perforación de pozos realmente es la parte esencial de la exploración. Pues esa tecnología no es nueva ni resultado de la reforma. ¿Aunque se le adjudique? Sí, bueno, se la adjudican. Yo siento que porque Pemex ha estado siendo presionado para dar algún buen resultado. Se les ha caído la producción, ha caído el precio del petróleo, no se cumple con la ley de la Comisión Nacional de Hidrocarburos en cuanto a la quema de gas, no se restituyen las reservas probadas. En fin, son muy malas las noticias y yo creo que de alguna manera están tratando de dar la impresión de que hay nuevos descubrimientos, pero la verdad es que no se deben ni a la reforma, ni se pueden clasificar como nuevos descubrimientos desde el punto de vista que acabo de explicar, ¿no? La información sismológica tiene más de 40 años que se realizó y últimamente se está afinando. Pero Pemex, en cuanto a la información sismológica, ha podido determinar cuáles son las grandes estructuras y esas son las primeras que desarrolla, como han sido Cantarell, Kumalovsat, Abcatún, Pochuk, etcétera, que están sustentando la mayor producción en México. Pero finalmente ha tenido que recurrir pues a las estructuras más pequeñas, ¿no? Y las anuncia como un éxito. Está por verse y yo creo que... ¿Estas son de las más pequeñas? Sí, son de las más pequeñas, ¿no? O sea, pensamos en reservas por campo que no llegan a 80 millones de barriles, pues son campos relativamente pequeños, ¿no? O sea que con la producción actual, pues duraría para 40 días, ¿no? ¿Para 40 días? Claro, si estamos produciendo 2 millones y las reservas son de 80 millones, pues alcanzarían para 40 días las reservas de cada campo, ¿no? Para suplir la necesidad de producción del país, ¿no? Entonces, todas estas malas noticias han impedido a presentar a Pemex como una empresa de éxito y pues tienen que recurrir a lo que son descubrimientos menores y presentarlos como lo que no son, ¿no? Como grandes descubrimientos. En 16 meses es prácticamente imposible que los pongan a producir, porque faltan muchos estudios por realizar, pozos por perforar, 3, 4, 5 productores adicionales para delimitar, conocer la extensión de cada yacimiento, sus propiedades, características, hacer inversiones para toda la infraestructura. Claro, hay infraestructura que se puede aprovechar, pero de todos modos tienen que perforar pozos, tienen que tender líneas de descarga, separadores, compresoras, en fin, una serie de inversiones. Y aquí el papel de la Comisión Nacional de Hidrocarburos va a ser realmente de gran relevancia, ¿no? Esperemos que cumplan con sus objetivos para exigir una explotación racional, no como lo que está haciendo ahora, ¿no? Quemando cantidades excesivas de gas natural mezclado por nitrógeno, por no haber invertido en las instalaciones necesarias para cumplir con la normatividad que estableció la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Ingeniero René, déjenme hacer una pausa y regresamos en esta conversación. Volvemos. Bueno,
Regresamos con el ingeniero Francisco Garaycochea, presidente de este grupo de ingenieros Pemex, Constitución de 1917, y con René Sánchez, director de colectivas AC. René, bueno, escuchamos al ingeniero hace un momento, ahora te escuchamos a ti. Solo agrego algo de lo que está anunciando Petróleos Mexicanos en estos días sobre estos 4 campos. Ustedes, bueno, está planteando que no son realmente nuevos descubrimientos, pero se ha planteado por parte de Pemex que son nuevos campos con importante potencial de hidrocarburos en aguas someras del área conocida como Litoral de Tabasco y de una estructura cercana al complejo Cantarell para iniciar la producción dentro de 16 meses aproximadamente y alcanzar una plataforma de producción estable 20 meses después. ¿Qué dice René de este anuncio que está haciendo Pemex como el primer gran logro en materia de exploración precisamente para Petróleos Mexicanos derivado de la reforma? El ingeniero dice que no es producto de la reforma. ¿Qué dices tú? No, claro que no es derivado de la reforma y tampoco puede decirse que es un gran logro, porque ni cumpliendo sus promesas que hacen en este anuncio llegan a lo que la Secretaría de Energía anunciaba como el piso de producción de Pemex. ¿Qué es cuál? 2.5 millones era el piso de la ronda cero. ¿2.5 para este año? Ajá. Exacto. Para la ronda. Bueno, por 20 años. Era el piso de producción por 20 años, ya, según la Secretaría de Energía. Y ahorita estamos en 2.25. Ni alcanzando en los 16 meses que dice Lozoya que se alcanzaría esta producción, alcanzarían el piso. Entonces tampoco puede ser un logro, porque energía... Yo creo que sería importante clarificar qué hizo la reforma. La reforma es la entrega del subsuelo mexicano a las empresas privadas, pero no es una entrega como la que hizo Santana a mediados del siglo XIX, sino es una entrega por contratos, por campos. O sea, cuadriculan los yacimientos, los campos, y van firmando contratos con las empresas privadas. Ese procedimiento de ir entregando a empresas privadas campos, pozos, yacimientos, ese procedimiento se encontró a nivel internacional que para favorecer o para mantener protegida a la empresa estatal que se ha hecho cargo de la producción en un país, en este caso Pemex, para proteger a Pemex se establece una ronda cero. ¿Qué significa una ronda cero? Digamos que la primera repartición de contratos le corresponde a Pemex. Esa es la ronda cero. Sí, para que Pemex tenga mano. Así es. Respecto a los que vienen, ¿no? Y entonces la Secretaría de Energía, que es la que va a repartir estos campos, estos cuadrículas que hacen del país, la Secretaría de Energía, al entregarle a Pemex la ronda cero, a las asignaciones, que la ley le llama asignaciones, garantiza que Pemex va a tener 2.5 millones de producción piso y todo lo demás que pueda hacer. Entonces estamos muy por debajo de 2.5, anuncian un logro que no llega al piso, ni adelantándose, o sea, menos si se atrasan, por supuesto. Entonces, más bien yo diría que es un anuncio absolutamente... para rescatar lo que no han podido hacer. Y una parte muy importante es en el discurso de Lozoya, que se pasó al inicio. Repite 2 veces, dice, esto trae beneficio a Pemex, a la industria y al país. Primero el orden. La reforma constitucional dice al revés. La reforma constitucional dice que primero es el país, ¿no? Y segundo, si estos hallazgos, pseudo hallazgos o nueva etapa de exploración, que eso es lo que es, una nueva etapa de exploración de algo que ya habían encontrado, están en la ronda cero, es decir, en la ronda que protege a Pemex, en el mandado por la Constitución, están en la ronda cero. ¿Por qué va a beneficiar a la industria? O sea, si estamos hablando de proteger a Pemex, es ronda cero. La primera entrega de pozos es para Pemex. Si estamos hablando de esos pozos entregados a Pemex, o esos campos, mejor dicho, entregados a Pemex, ¿por qué hay un beneficio para la industria? Y lo dice 2 veces en su discurso Lozoya. Entonces, volvemos a revisar toda la entrega de ronda cero, o sea, los campos que le tocaron a Pemex, y vemos que en todos los campos que le tocan, al lado están licitando. O sea, un campo es de Pemex, el otro campo es para licitar, para privados. Entonces parecería, habría que preguntarle al secretario de Energía, si Pemex es el que va a asumir los costos de exploración,
y las ganancias las van a utilizar los privados, porque no entiendo por qué Lozoya anuncia que hay un beneficio en la ronda 0, en la ronda de Pemex, para la industria. No queda eso claro. ¿Qué dice, ingeniero? Bueno, pues yo coincido con lo que dice René Sánchez, ¿no? Y lo que, insisto yo, lo que interesa realmente a Pemex es cumplir con lo que estableció el Sistema Nacional de Energía. Se comprometió y lo declaró hace poco el director de Pemex, que para el 2018 estaríamos produciendo 3 millones de barriles por día. Y en 2018. En 2018. Días anteriores, el director de Pemex Exploración y Producción había declarado que no se iba a cumplir con ese programa. Así fue. Entonces hubo una reorganización de tal manera que dividen a Pemex en exploración, donde queda el ingeniero Escalera, queda en operación el ingeniero García Hernández, Gustavo, que es el que estaba, pero abren un área para la administración de los contratos encabezada por el ingeniero Javier Hinojosa Puebla. Una reorganización que va a permitir pues la administración de los nuevos contratos. Lo que se está viendo, y es lo que yo creo que es el punto más interesante, sería que habláramos sobre el futuro de Pemex. ¿Qué es lo que podemos esperar de nuestra empresa petrolera a partir de las reformas? Esta última, que es considerada como la madre de todas las reformas, así la han calificado, y con el ofrecimiento de fortalecer a Pemex, y luego queda en evidencia que no hay tal, porque el régimen fiscal que le siguen aplicando a Petróleos Mexicanos es comparativamente muchísimo más rígido y excesivo que el régimen fiscal de las compañías privadas que van a participar en la explotación. Y tenemos que adicionar que en todos los tipos de contratos se van a poder deducir todas las inversiones. Y existe documentación es una documentación muy importante publicada por Financial Global Integrity, en el sentido de que las empresas, para eludir el pago de impuestos, recurren a la falsificación de facturas. Y ese documento se refiere a México, donde en los últimos 20 años han estado presentando facturas falsas para sobornar, eludir pago de impuestos por más de 20,000 millones de dólares anuales. Así, de ese monto, ¿no? ¿Eso dice ese reporte? Sí, eso dice el reporte. Yo le puedo dejar aquí el enlace porque es una publicación que no se ha difundido lo suficiente, ¿no? Porque realmente el control de la explotación de cada uno de los yacimientos que se concedan a las compañías privadas extranjeras que va a realizar la Comisión Nacional de Hidrocarburos se rige fundamentalmente en la medición de la producción, en donde han reconocido que no existe una medición precisa. El hecho de que aceptara Pemex que estaba contabilizando 100,000 barriles diarios de agua como petróleo hace cosa de unos cuantos meses, significa claramente que la Comisión Nacional de Hidrocarburos carece de los recursos necesarios para llevar una supervisión apropiada. Déjenme hacer una pausa, Francisco, René, y en un momento más regresamos en la parte final. Sí.
Bueno, entramos en la parte final, regresando, hablando de lo que Pemex está anunciando en estos días. Volvemos con ello. Entramos en la parte final. Francisco, René, nos vamos. René, ¿con qué? Sí, en esta repartición, que significa la reforma energética, vamos a repartir México para las privadas y una parte para Pemex. Se determinó que esto es para obtener más beneficios en términos de ingresos y utilidades. Y ese fue el pretexto que utilizó la Suprema Corte para decir que no podía haber una consulta, salvo un ministro. Sin embargo, la propia reforma dice que para tomar la decisión de a quién le doy un campo y a quién no, el criterio fundamental es quién le va a dar más beneficios a México. Y por lógica sería Pemex. Si aplicaran, porque Pemex le da sus ingresos a México, a la nación. Entonces, si aplicaran ese criterio de la Constitución y si hubiera quien defendiera en la licitación a través de un juicio, una acción colectiva o algo, que defendiera a la nación y dijera, el que nos deja más beneficios Pemex, no podrían firmar ningún contrato con empresa privada, pero habría que hacer ese proceso. Bueno, veremos si Colectivas se decide hacer una cosa por el estilo, pero nos vamos, ingeniero, gracias por estar aquí. Un comentario de 1 minuto, si no le importa, se acaba el tiempo. Bueno, yo veo el porvenir de Petróleos Mexicanos como una empresa que se va a ir reduciendo en capacidad operativa y que sus actividades sustantivas van a ir siendo cada vez más sustituidas por las compañías privadas, fundamentalmente las transnacionales, las grandes transnacionales. Pues ahí está una mirada crítica de lo que esta reforma energética y petrolera pues está trayendo a México a raíz de este anuncio que se hizo la semana pasada de estos 4 campos de crudo o yacimientos de crudo en el Golfo de México. Bueno, pues hemos podido escuchar este análisis más amplio del propio anuncio que se hizo hace unos días en nuestro país. Francisco Garaycochea, ingeniero, gracias por estar aquí para compartir sus análisis al respecto. Muchas gracias. Gracias, René Sánchez, por estar aquí. Gracias a ti, Carmen. A ti, gracias por estar como siempre. Y bueno, pues seguiremos el tema, desde luego, esta reforma petrolera que tendrá que seguir dando de qué hablar y seguir analizando lo que va pasando en México a raíz de lo que fue pues esta polémica aprobación y promulgación de una reforma energética y petrolera en nuestro país. Volveremos con ello. Por lo pronto, gracias por permitirnos acompañarle esta noche. Pásela bien y lo esperamos mañana.